Bueno, hay inteligencia, espionaje, vamos a platicar qué nombre le ponemos. Hay presencia de aviones, de aeronaves estadounidenses capaces de recabar información e imágenes cerca de nuestro país, no en territorio nacional, en aguas internacionales, sobre aguas internacionales, pero muy cerca de México y con una frecuencia no vista o por lo menos no reportada, no registrada, quizá jamás. Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo estás? Miguel, Alicia, un placer. Muy buenas noches, Alicia Salgado. Alicia, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Se habla de al menos 18 vuelos en 15 días. Alguien decía por ahí, me lo decía Mike Vigil, que fue jefe de operaciones en la DEA, que estas operaciones, estas misiones sí se llevan a cabo, pero cada 2 o 3 meses. ¿Cómo ves las cosas tú, Luis Miguel? Estamos literalmente entramos en la dimensión desconocida. Son muchas cosas nuevas a las que tenemos de acomodar. La designación de los cárteles, la designación del embajador que está próximo a llegar, del nuevo embajador de Estados Unidos, el nuevo jefe de la CIA. Yo diría que en términos de tecnología deportiva, esta es la pretemporada. Nada ha pasado, pero estamos viendo literalmente cómo se va acomodando el equipo. Vemos que hay acciones que tienen que ver con un frente financiero, hay otra parte que es territorial y algo que para nosotros es muy exótico, todo esto de qué información se puede captar desde el aire, desde los satélites, pues todo lo que la ciencia ficción nos indique. Y todo lo que la realidad va dictando, que están buscando. Jorge, ¿cómo ves? A ver, tú que entiendes muy bien y has analizado desde hace muchos años este tema, ¿cómo ves esta nueva estrategia o esta nueva ruta emprendida por el gobierno de Estados Unidos? Mira, yo creo que es una ruta anunciada. No está diciendo Trump nada que no haya dicho durante la campaña, incluso parcialmente durante su primer periodo de gobierno. A mí este tema de los aviones, de que van recorridos, hicieron 18, 20 vuelos, la verdad es para el público. Tú con los sistemas de satélites, lo que tiene la NSA y demás, los aviones son un tema menor. Con los satélites puedes tener toda esta misma información. Quizás pueden ver con ciertos satélites a detalle algunas cosas, con ciertos aviones a detalle algunas cosas. Pero lo que creo que es fundamental en esto hay algunas cosas que dice Trump que son para negociar. Los aranceles son para negociar, cree profundamente en ellos, pero le sirven para negociar con un país como con el otro, temas económicos, políticos o sociales. El tema de eliminar a los cárteles y eliminar el tema del fentanilo es una convicción profunda del gobierno estadounidense, del presidente, de todo su gabinete de seguridad sin excepciones, y es algo con lo que van a trabajar seriamente. ¿Por qué? Porque no pueden sostener 100.000 muertos por sobredosis al año y el deterioro urbano que tienen por el consumo de opioides y de fentanilo particularmente en muchas de las principales ciudades estadounidenses. Ese es un tema, lo van a llevar a cabo. ¿Recuerdas que hemos platicado aquí la designación como grupos terroristas de los cárteles? Pero por supuesto que lo iban a hacer, lo venimos diciendo hace meses. No le gusta al gobierno de México eso. No le gusta al gobierno de México, pero no tiene margen el gobierno de México más que asumirlo cuando además sus dos principales socios comerciales, que son Canadá, porque Canadá también los ha designado ya como terroristas, y Estados Unidos lo va a hacer. El adelanto que pone el New York Times hoy habla de los 5 cárteles, son los 5 cárteles principales que hay en México. Cártel de Sinaloa, aunque no lo dividen como ya está dividido, el cártel Jalisco, el cártel del Noreste, la familia michoacana y los cárteles unidos de Michoacán. Entonces, el panorama es ese, y yo creo, si uno ve las declaraciones y ve la declaración del general Trevilla, de la propia presidenta Sheinbaum, hay una aceptación, y yo no sé si ya no hay un acuerdo previo con
las fuerzas militares de los Estados Unidos para este tipo de cosas. Que nunca se va a reconocer. Probablemente nunca se va a decir. Se dice de fuerzas especiales, y eso ya hay fuerzas especiales de Estados Unidos haciendo entrenamiento y capacitación. Pero a ti no te llaman la atención demasiado estos vuelos, estos sobrevuelos de aeronaves. Los sobrevuelos me parece, llaman la atención porque son informativos y porque ellos quieren que se noten. Son muchos. O sea, pero son más de los que hemos visto. Y muchos más de los que reconoce el gobierno de México, que habló de 2. Los haces con satélites, esa misma información, y nadie se entera. Es como el desfile del 4 de julio. ¿Cómo ves? Sí, te están dando la señal y no lo ves. El problema sería si estuvieran volando sobre territorio mexicano y están haciendo trabajos conjuntos, como lo dijo el jefe del Comando Norte, ¿no? Ante el Senado, en el Comité de Inteligencia y de Defensa del Senado de los Estados Unidos, dijo, bueno, sí hemos estado realizando esas operaciones, llevamos muchas, estamos realizándolas en combinación con las fuerzas, con la Marina Mexicana, y además tenemos un acuerdo de cooperación. Estamos compartiendo, pero no dijo que lo estamos haciendo de manera conjunta. Dijeron que lo estaban dijo, están compartiendo información. Dijo, estamos compartiendo información. El traductor ¿Qué de esa información? Pues a lo mejor les avisan que encontraron algo, o a lo mejor... Veámoslo así. La mayor parte de estos vuelos se han visto en la zona del Pacífico, ¿no? No necesariamente en el Golfo de California, sino en la zona del Pacífico. Y ten en cuenta que también hay una base militar bien importante, bien cerca de la frontera, que es la que está en San Diego. No solamente aterrizan aviones en portaaviones, sino también aterrizan aviones en esa zona, en la base militar. Hay 3 bases militares muy cerca de la frontera. Lo que dice Jorge es cierto, se quieren hacer notar, pero los notamos antes, realmente lo habrían hecho antes o no. Yo simplemente te hago una pregunta, o me la hago. A ver. Creo que la intervención de los Estados Unidos en México para este tema de investigación e inteligencia en materia de cárteles de la droga ha estado presente desde hace muchos años, decenios y sexenios. ¿Y tú crees que estuvo presente durante los últimos 6? Pues te lo puedo decir, que simplemente lo del mayo no hubiera sido posible si no hubiera sido un acto de intervención soberana. O sea, quién se llevó, cómo se lo llevaron, cómo lo organizaron y cómo se fue y dónde está juzgado. Digo, esto es la parte más importante. ¿Y por qué los trasladaron de Nueva York a Chicago? Finalmente están cantando, ¿no? Entonces de pronto hoy tienes una cantidad impresionante de capos detenidos, hasta el tipo de Atizapán hoy, o alguien que es el operador del Mayo, en el caso de Jalisco, o bien en el caso de Tamaulipas. ¿Cuántos objetivos has visto detenidos en los últimos 5 meses? Pero en los últimos 3 o en los últimos 20 días sorprende. Los informes son todos los días. ¿Tú ves entonces ahí ves colaboración y ves coordinación? Veo colaboración, veo designación y veo un trabajo coordinado de inteligencia. Porque acá lo platicamos varias veces, lo que se observó en el último tramo del sexenio de López Obrador no era ni colaboración ni coordinación, era desconfianza. El presidente López Obrador se quejaba de que no le compartían información sobre la captura del Mayo. Si las leyendas son ciertas, la desconfianza incluía al ex embajador Salazar. En teoría no se le informó del operativo para llevarse al Mayo. En ese sentido, la colaboración, cooperación estaba mucho más subordinada a las reglas de la desconfianza. Y decía Jorge, y coincido, casi todo es una película que ya habíamos visto anunciada. El propio Mark Rubio en su comparecencia creo que lo dijo muy claro. Dice, la primera opción es colaboración con el gobierno mexicano, la segunda es acciones unilaterales. Creo que le están dando la opción al gobierno mexicano de decir... ¿Por la buena? Demuéstranos que quieres formar parte de los operativos, que eres digno de la confianza, si no, de todos modos los vamos a hacer. O que no hay esto que ellos mismos han dicho, porque lo dijeron, este vínculo, esta relación, este contubernio entre grupos criminales y el gobierno, o autoridades. Esa es la declaración más fuerte que ha hecho Estados Unidos
o el gobierno de Trump, de todas. Olvidémonos de los aranceles, de los grupos terroristas. La declaración oficial del gobierno de Estados Unidos es: hay una intolerable alianza, dice, intolerable alianza entre los grupos criminales y el gobierno, o entre grupos del gobierno. Entonces, ese es el punto fundamental que creo que hay que atender. Y siguiendo la línea que dice Luis Miguel, a ver, hay cosas que son indudables. Yo estoy convencido que la colaboración que existe en este momento entre Fuerzas Armadas, Ejército y Marina por un lado, con el Comando Norte, con la Marina estadounidense y demás, es mucho más intensa de lo que nos imaginamos. Sé que la colaboración de Omar García Harfuch, de las áreas de inteligencia, con los organismos de inteligencia que se están readecuando con nuevos mandos en Estados Unidos, es bastante más intensa de lo que pensamos. Pero yo quisiera ponerlo al revés. A ver, como país y como sociedad, nos conviene que haya esa cooperación, nos conviene que haya esa participación y nos conviene que ojalá haya un combate conjunto sin intervencionismos territoriales, y eso me parece que es un poco anacrónico, pero sin eso, para acabar con los cárteles, porque si ellos tienen 100.000 muertos al año de sobredosis, nosotros en el sexenio de los abrazos y no balazos tuvimos 200.000 muertos y 60.000 desaparecidos, con 1/3 de la población que tiene Estados Unidos. Entonces, me parece que si no nos ponemos el chip de que esto es un interés nuestro de seguridad pública, interior y nacional, no vamos a comprender. Y si te quedas con las tonterías que se dicen algunos que se envuelven en la bandera y se tiran desde el castillo, vamos a un fracaso muy grave, porque como dice Luis Miguel, como dijo Rubio, si no va a haber cooperación, va a haber acciones unilaterales. Absoluto. Ahora, la verdad es que Trump tiene los instrumentos para hacerlo, la administración, porque los instrumentos se generaron en los últimos 5 años. La primera ocasión en que se habló de la posibilidad de designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas fue hace 5 años en la Cámara de Representantes, y fue, creo que en el último año de la administración de Trump. Empezó con un fiscal, y ahorita son 34 fiscales los que han señalado esta misma circunstancia. Una vez que los fiscales se reúnen, tienen toda la capacidad para designar a los cárteles. Entonces ya nada más es cuestión de tiempo. Ahora, son 14 cárteles latinoamericanos, los que dice el New York Times, ¿no? 8 más. Y 5 serían los mexicanos. Y también están señalando a los de Afganistán, me parece que a los Houthis, ¿no? Pero los importantes son los latinoamericanos. No, los que están fuera de la norma. Los Houthis son un tema. Los de Sudáfrica, ¿cómo los ha tratado? Porque finalmente toda la piratería, o sea, en realidad están apuntando a todos aquellos grupos que de alguna manera amenazan el tránsito de mercancías, la seguridad interior, el tránsito de personas, el flujo de migrantes hacia otros lugares, el destino cruzado de migrantes. Digo, hasta algún cártel veía en la lista extraña que tienen en el Senado de Angola, por ejemplo. Dices, bueno, pero no me extraña, ¿de qué tamaño es la población migrante que ha sido trasladada ilegalmente a Angola? Sí, pero acá por la proximidad somos un tema, y lo hemos conversado en otro momento, somos un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Pero también nosotros tenemos un problema de seguridad nacional. Quiero volver al tema de los aviones como espectáculo. Pero sí son un espectáculo. A ver, yo sí creo que es parte del circo, del teatro de esta colaboración. Y en ese sentido, aunque los números de detenciones son muy altos, todavía están llenas las detenciones de actores de reparto. Faltan los protagonistas. ¿Los peces gordos? Que es otro tema que para mí es relevante. ¿A quiénes quieren ver en el póster, a quiénes quieren ver en la foto? Me atrevo a decir, no solo son criminales conocidos, nos falta en esta narrativa. A lo mejor sí son muy conocidos, pero están en otros... en su pueblo. Están en otras posiciones. Mi punto es que muy probablemente a esta narrativa que se está construyendo le faltan políticos, les faltan empresarios. Porque lo que estamos hablando no solo son de acciones jurídicamente sólidas, sino de una narrativa.
¿Cuál es el problema? Yo coincido con Jorge, es el mayor interesado en que se resuelva esto es México, pero hay que decirlo, también hay riesgos de que, por ejemplo, una mala operación termine generando algo como los 160 días de violencia que lleva Sinaloa. No, pero más allá de eso, a ver, esos 160 días de violencia son consecuencias de que durante 6 años tuviste contemplación con los cárteles y que ahí se asentaran y estuvieran. Pero, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Trump al final quiere la cooperación y se está dando. Quiere control de fronteras y se está dando. Quiere golpes a los cárteles, se están dando y se van a dar seguramente más. Y quiere cabezas. Eso es lo que le va a costar mucho más al gobierno mexicano. Y un componente que no podemos, cuando uno ve todo el tema, ha trascendido ya en los medios, Fox News lo utiliza todos los días, la convicción que tiene Estados Unidos, por eso para ellos es un tema de seguridad nacional, que la epidemia de fentanilo, como ellos le llaman, y la sobredosis tienen un componente adicional que es China. Y lo están viendo con la misma lógica que tuvieron en la guerra de Vietnam, cuando China los llenó de heroína, de drogas y demás a los soldados y a la sociedad estadounidense, y ellos sienten que es la respuesta de China al fentanilo, la respuesta de China a la guerra comercial que comenzó en el primer periodo de Trump. Entonces, y todo se para eso ya es otra dimensión completamente diferente. Sí, sin duda. Ahora hay un tema que también debemos tener presente y ojalá el gobierno mexicano lo esté considerando, porque a veces se les olvida, pero esta contención de los Estados Unidos en particular está generando una concentración de narcos y de drogas en los estados de la frontera y particularmente en los municipios de la frontera. Entonces, hoy por hoy, los gobernadores, no sé, salvo en el caso de Maru Campos, inclusive en el caso de Tamaulipas o Coahuila, no se atreven a señalar claramente el problema que están empezando a tener. Sí empiezan a tener inclusive aumentos de tipo de drogadicción por fentanilo en la frontera que no lo tenían, o estamos comenzando a ver enfrentamiento de narcos como en Sinaloa. Nada más que no tienen la magnitud o el escándalo todavía en el reflector. Sí, porque el problema no está solo allá, también está de este lado de la frontera. Alicia, gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Luis Miguel. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásenla muy bien.